Dios me puso a que leyera esto, yo no me acordaba de la tal Pascua. Yo no me acordaba de la Pascua y Dios me puso a leer esto, hasta lloré. Una noche de esta, yo estaba domingo es entrada a Jerusalén. Estaba llorando, sí. ¿No? Ajá, entonces, pero aquí lo me hizo hasta llorar porque aquí es cuando le dice a Pedro que Jesús es ungido en Betania, por ahí lo voy a leer. Dice, estando Jesús en Betania. ¿Pero dónde estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Perdón, estoy leyendo Mateo 26, 6. Mateo 26, 6. Bueno, el 26, voy a empezar del 1. Dice, el complot para prender a Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Jesús es ungido en Betania. Estoy en el 26:6. Sí. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume y de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él. Estando sentado a la mesa, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido en gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12 se llamaba Judas Iscariote, y fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. La institución de la Cena del Señor. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, preparando la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzando cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo, soy yo, maestro. Y le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora yo no veré más de desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beban nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús anuncia la negación. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche,
porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea que no solamente fue Judas, también lo dijeron los discípulos, ¿verdad? Porque ellos no estaban todavía preparados para con lo que iba a No suceder solamente con fue Jesús. Pedro. Pedro, no solamente fue Pedro, dije Judas, no solamente fue Pedro, también todos sus discípulos. Pero Jesús dice que se fue al monte a orar a Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy allí, y oró. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedamos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo, Padre, así que no habéis podido velar, le dijo, y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a él sus discípulos y le dijo, a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí que ha llegado la hora que el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos y vamos y ved, y se acerca el que me entrega. Qué duro para cuando Jesús, que él también él experimentó la tristeza, el dolor, La depre. sí, un momento como de deprimido, porque a él le tocaba una hora tan dura, pero él fue obediente, y eso es lo que cuenta, que él fue obediente, porque él quería hacer la voluntad del Señor. Él no quería hacer lo que él quería, sino lo que Dios quería que hiciera, porque con ese propósito Dios lo mandó al mundo. Y entonces vemos que él, lo que sostuvo a Jesús fue siempre la oración, como decía la hermana Marita, que la oración es importante. Si nosotros no oramos en todo el día, entonces nosotros andamos como buscando que nos guíe, ¿qué? El aire. No, es el Espíritu el que nos va a dirigir, porque a veces que decimos voy para tal lado, y no es ese lugar donde vamos, es donde Dios nos guía, y al lugar correcto. Y en estos días a mí me pasó que, ayer mismo me pasó que dije, wow, tenía una cita con una señora que quería ver unas cosas, pero resulta que se le complicó. Pero yo ya estaba casi cerca de donde ella, y entonces ya habíamos quedado, pero dije, bueno, Señor, no es como yo diga, es como tú quieres. Y entonces, pero fue tan lindo que antes de que yo fuera de la señora, yo estoy aquí sentada, y entonces tenía unas cosas de alimentos, y yo dije, no, voy a ir donde mi vecina. Voy a ir donde mi vecina, que mi vecina casi no la sé ver porque corre y vive ahí enfrente. Y entonces fue tan lindo que el Espíritu me guió, como que dice, ni te afanes, vos tú tranquila. Y me fui, y esa señora me pidió esta oración. Wow. Y yo dije, Dios, qué bendición, porque a veces nosotros oramos y la bendición pensamos que solo es para la que le estamos dando la oración, y es para nosotros, porque Dios por algo nos está inquietando, porque algo va a suceder en nuestra vida, vamos a pelear una guerra, se nos va a presentar algo y no estamos preparados en el momento. Pero entonces me fui donde ella, y qué lindo, yo dije, Señor, mira, un día la invito, le estaba contando lo del cumpleaños, y me dijo, invítame un día, me dijo, y es una señora que todavía no ha salido del catolicismo, y los hijos están en Cristo. Y entonces, pero es lindo, en eso llegó el hijo, y entonces, amén, dijo el hijo cuando entró la puerta, y amén, dijo, yo estaba orando por él,
Ahora me dice que van a hacer un montón de exámenes y cosas. No se preocupe, usted va tranquila, que usted va en el nombre de Jesús, porque a la gente hay que enseñarle, aunque tenga el trasfondo religioso, enseñarle que Jesús es la fuente, que Él es el número uno, que Él es el rey, que Él es el poderoso, que es en ese nombre que se tiene que sujetar todo. Entonces, entonces oré con ella y que bien me sentí. Cuando ya me venía, me dice, espérate que te voy a dar unos filetes. Te voy a dar unos filetes de pescado. Y dije, wow, que estaban riquísimos. Y yo dije, pero mira, Señor, digo, que no, como lo que tú haces. Y entonces cuando ya me vine, al momentito me toca a la puerta el hijo que me venía a dejar un vaso de arroz con leche. Entonces, wow, Dios, le digo yo no digo porque me dieron, no, pero mira cómo tú lo recompensas a uno. Entonces ahí después me fui y entonces le dije, no, pues Dios me dirige, me fui para otro lugar. Allá fue tremendo que dije, Dios, qué cosa, cómo tú lo diriges, no era para donde esta muchacha, era para donde tú me querías llevar. Otra oración allá, le ministramos a la persona. Me regreso y entonces digo, yo nunca tengo el tiempo para ver a Orquídea, ¿te acuerdas de Orquídea, la cubana? Y entonces digo, ya está de edad, la voy a ir a ver, dije yo. Y el momento, dije yo, aunque yo tengo cosas que hacer aquí en la casa, pero no, me voy a ir a Orquídea. Y ella siempre me dice, Dios siempre te manda en el momento justo, dice. ¿Cómo has venido? Me dijo, tengo necesidad que hagamos una oración. Entonces, porque la hija tiene malo el cartílago de la pierna. Y entonces no saben qué hacer, si se la van a operar o cómo es. Entonces yo le dije, bueno, que sea como Dios diga. Le digo, vamos a orar. Y oré con él y se sintió tan bien que me dice, ay, pero es que yo cómo te anhelo, cómo te necesito. Y le digo, ya día no la venía a ver, le digo, por mi corre, y le conté todas las actividades. Y me dijo, pero eso me gusta, me dijo, pero manteneme en oración, me dijo, que yo lo necesito, una señora mayor. Entonces, ¿a dónde era la necesidad? Como Jesús estaba orando, la necesidad era en todo ese lado, pero antes de salir de aquí no me fui así, dirígame, Señor, dirígeme. No me fui así. Me fui orada, creyendo de que Dios hiciera lo que Él quería hacer y no lo que yo quería hacer. Entonces vemos que Jesús, la oración es bien efectiva. La oración es la que rompe las tinieblas. La oración es la que rompe toda obra de maldad, como dice la Biblia. Si oramos, vamos a tener poder. Si no oramos, poco poder. Si oramos mucho, mucho poder. Entonces, en la oración está la victoria. Que el mismo Hijo de Dios se fue a Getsemaní porque a su hora le tocaba. Y todavía le dijo a sus discípulos que oraran y estaban cargados de sueño y no pudieron orar ni una hora. Y él les reclamó y le dijo, no han podido orar ni una hora. Pero él les enseñó de que es en la oración. Él se metió en la oración. Él sabía que tenía a sus discípulos alrededor, pero él no se confió porque tenía a sus discípulos ahí. Él perseveró en la oración porque sabía que eso era lo que él iba a sostener. Y siendo el Hijo de Dios 100% divino, 100% humano, Dios nos enseña a nosotros que es orando y velando para que no entremos en tentación, como le dijo a sus discípulos. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne dice que no. ¿Verdad? La carne siempre se va a oponer porque el enemigo siempre va a querer que nosotros no ganemos la victoria, que nosotros no crucemos el río que tenemos por el medio. Entonces, pero qué bonito es cuando nosotros vemos que las oraciones son contestadas y que en el momento, yo este mes ha sido un mes que, wow, yo misma me he quedado maravillada. Pero también, gracias a Dios, tengo una hermana que es de oración, la hermana Gladys. Ella es constante, me está llamando, si no me agarra por la mañana, me agarra por la noche, y ella siempre le dice, Señor, que las personas que le deban, que no tengan ni que llamarla, sino que ella la llame, y hace así. Mira, me llaman, me dice, ya te puse el dinerito, vení a recoger, y yo, Dios, de verdad que yo no tengo ni palabras, Señor, le digo, pero la oración es la clave para el avivamiento de su mismo espíritu. Tengo una amiga que me decía, cuando yo pasaba por la casa de Cheria, me decía, ¿y vos dónde es que te metes que siempre andas en un fuego? Pues mire, este es el fuego, le digo, estas rodillitas, como dijo Marita, estas son las que tienen el poder. Ah, ok, no, pero no lo tiene. Entonces digo, estas son las que tienen el poder. Bueno, vemos que Jesús se entristeció su alma. Vemos que Jesús dice que él estaba necesitando el apoyo. Nosotros tenemos que estar orando unos por otros. ¿Ves? Nosotros estamos aquí
pero nosotros estamos orando por Rosy, estamos orando por ella, estamos orando por Winder, estamos orando por las necesidades, la familia, y siempre estamos en esa comunión. Entonces, a lo mejor a veces no vamos a estar 24 horas de rodillas, sí, pero Dios nos oye en el carro, en el camino, en el supermercado, vamos para atrás a tender la ropa. Ya tengo la radio, como dijo él, tengo la radio para estar escuchando, porque la mente, si no, está vacía y te trae borbandea constantemente. Constante, te manda lo negativo. Y entonces lo negativo, y uno tiene que estar listo, trayendo todo, sujetando la obediencia de Cristo, como dice la palabra, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, sujetándolo bajo los pies, digo yo, de Cristo Jesús. Entonces, en ese nombre sí es que está el poder, ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Ese es el nombre que Dios nos ha dado. Nos ha dado un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, y nos ha dado el poder de la oración, nos ha dado el ayuno. No soy tanto de ayuno, pero pasé toda mi vida ayunando. Pero, ¿cómo se llama? Porque ahora ya no es el mismo cuerpo que antes. Pero el ayuno rompe ligaduras. Y el ayuno no es que usted dice, ay, yo voy a ayunar para que Dios sane a fulano. No, el ayuno es para que usted crea y fortalezca su fe de que esa persona se va a sanar, y por la palabra de Dios, porque la palabra tiene el poder. Entonces, voy a seguir otro poquito que dice, ya vimos que Jesús ya no siguió insistiendo, también les dijo, id a dormir y descansar, aquí que ha llegado la hora, y los pecadores levantados, vamos y ven cerca de el que me entrega. El arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Jesús, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo. El que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó, y le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras, pero entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga. Qué lindo que Jesús dijo que tenía respaldo de su Padre, que cómo era que Él no iba a orar al Padre, no le iba a mandar una legión. Así estamos nosotros oramos, y a lo mejor en el camino se va a presentar algo, o en cualquier lugar que usted va, pero los ángeles del Señor están batallando ahí, arreglándole el camino a usted, poniéndole en la línea recta donde usted tiene que ir, y usted ve la victoria en el Señor. Así que vemos que después dice que entonces Jesús le dijo, vuelve a espada, ok, ya lo dije, pero como entonces se cumplieron las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba y no me prendisteis. O sea que Jesús les reclamó, que les dijo, ahora vienen con palos y vienen cargados para dañarme, pero cuando les enseñaba la palabra, cuando yo hablaba con ustedes, cuando yo les predicaba, no me prendieron. ¿Por qué? Porque ya estaban influenciados, pero todo era porque se iba a cumplir la escritura, todo era porque Jesús, Dios lo mandó, el Padre lo mandó a Jesús con un propósito a la tierra, tenía que cumplirse la palabra. Pero como ahora, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día que me sentaba con vosotros enseñaba en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron y los prendieron, y le prendieron a Jesús y le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas
y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días, reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondas nada. ¿Qué testifican estos contra él? Mas Jesús callaba, y entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo. O sea que lo querían hasta taparle la boca a Jesús, porque ellos no querían oír que Jesús era el Hijo de Dios, del Dios viviente, que Jesús es el que tenía el poder y la autoridad. Y entonces ellos que no querían que él dijera nada. Pero imagínense, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemiado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, el reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofetaban diciendo, profetízanos ahora, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, porque el malo siempre lo quiere acechar a uno, y el malo siempre quiere verlo a uno como, ¿dónde está tu Dios? ¿Y cómo aquí tú siempre estás adorando? Pero nosotros, por eso no nos podemos rendir, porque la palabra de Dios dice que nosotros, el evangelio es para los valientes que lo arrebatan. No nos podemos rendir, seguimos adelante, no importa si la circunstancia, no importa como varios predicadores dicen, se cargue el mundo completo, se haga 20,000 cuadritos. Nosotros tenemos que seguir la escritura, creerla por fe, vivirla por fe para que se cumpla el propósito de Dios a la cual Dios nos ha llamado. Al propósito de Dios a la cual nosotros estamos peleando una guerra por cualquier necesidad que estamos pidiéndole al Señor que la supla, y Dios lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Aquí donde viene la cosa, Pedro niega a Jesús. Entonces estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús, el Galileo?, le dice. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Fíjense cómo la palabra se cumplió, que él dice que él lo negó 2 veces. Ya le había dicho Jesús que lo negara. Pero cuando le preguntan, él dice, no, si no conozco a ese hombre, dice, ni sé quién es. Entonces, pero realmente lo está negando, y él no se acordaba que Jesús ya le había dicho que lo negara 3 veces cuando cantara el gallo. Entonces dice, no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre.